Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde vamos a estudiar la palabra de Dios aquí en el lugar de los Hechos. Y hoy estamos juntos para estudiar la lección número 4, donde vamos a ver algunos de los testigos de Jesús el Mesías. Y como puedes ver, nuestro panorama cambió radicalmente. Hoy estamos en el desierto de Judea. En esa dirección se encuentra Jerusalén, y en esa dirección tú puedes ver quizás la carretera detrás de mí. Se puede ir hacia lo que es el Mar Muerto y también el río Jordán. Es en ese lugar donde Juan el Bautista se dirigió para bautizar y para hacer su ministerio. Y fue ahí donde muchos de los primeros discípulos conocieron a Jesús y escucharon el testimonio de Juan el Bautista. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros para el desarrollo de esta importante lección que nos habla entonces de esos testigos del Señor Jesús. Queremos agradecer a todos los amigos que nos están ayudando, nos están apoyando como canal, como ministerio, dejándonos esos comentarios, compartiendo el video y también dejándonos importante un me gusta. Agradecemos entonces las oraciones, el cariño de todos ustedes y decirles que con mi esposa desde aquí, desde Israel, estamos también orando por sus pedidos de oración. Y ahora para comenzar la lección vamos a hacer eso. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de salir a hacer estos videos para compartir con nuestros hermanos de todo el mundo. Rogamos, Señor, que a todos tú nos puedas dirigir a través de tu Santo Espíritu al leer estas páginas sagradas para que el propósito de Juan al escribir su evangelio se cumpla en todos nosotros. Que todos nosotros podamos creer en Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Bendícenos, Señor, y dirígenos en el estudio. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan va a presentarnos entonces a estos testigos de Jesús como el Mesías. Y el primero que va a ser presentado por Juan va a ser Juan el Bautista. Estamos acá en el río Jordán, tú puedes ver la frontera con Jordania, y aunque ahora se ve un poquito del río, es decir, el caudal de este río ha bajado bastante, hay una señal que nos muestra hasta dónde llegaba el río antes. Este es la única principal fuente de agua dentro de Israel. Estamos en pleno desierto y este fue el lugar que Juan eligió para realizar su ministerio. En los otros evangelios sinópticos, ellos presentan el ministerio de Juan, cuán exitoso fue su ministerio porque mucha gente venía a escucharlo. Ellos presentan entonces incluso su nacimiento y también los evangelios nos presentan la muerte de Juan el Bautista. Pero Juan, cuando presenta a este testigo, no se va a centrar mucho en su ministerio, pero sí nos va a mostrar entonces las cosas que él dijo acerca de Jesús. Así que vamos a leer una de ellas, acá en Juan capítulo 1, versículo 15. Desde el mismo prólogo vamos a ver entonces que Juan nos cuenta de este testigo y dice: Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan dice acerca de Juan el Bautista que él fue una luz, pero no era la luz verdadera. Es decir, la misión de Juan el Bautista fue muy importante. Él fue una gran luz, imagínense, 400 años de silencio, donde no habían profetas,
donde todos estaban pensando, preguntándose, ¿y cuándo va a llegar el Mesías? ¿Y quién es? Y entonces aparece Juan el Bautista, predicando con poder, atrayendo a masas acá al desierto para que escucharan su mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Ustedes tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, y el símbolo que él eligió para nacer de nuevo o para ser perdonados fue el bautismo. En estas aguas, Juan bautizaba a las personas. Ahora, esto del bautismo era algo nuevo para Israel. Ciertamente ellos tenían sus ritos de purificación, pero ellos no sentían que la purificación estaba realmente vinculada con el arrepentimiento. Y este es el mensaje que Juan le da a la gente. Juan les dice, miren, ustedes no crean que por ser hijos de Abraham ya tienen todo listo. Todos ustedes tienen que arrepentirse, tienen que ser bautizados. Y él les decía que incluso el Señor podía levantar hijos a Abraham de entre las piedras. Entonces, ese creo que era el problema principal dentro del pueblo judío. Ellos creían que por haber nacido dentro de Israel ya tenían la salvación asegurada. Pero Juan entonces les dice que no es suficiente, que era necesario que todos ellos pasaran por esta experiencia, y una experiencia que comenzaba adentro, la experiencia del arrepentimiento. Y la gente le preguntaba, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Y Juan entonces les empezaba a decir, bueno, si tú cobras impuestos, no cobres más de la cuenta. A cada uno Juan les decía cuáles eran sus pecados. Juan fue esa luz potente que tenía una misión. La misión de Juan era preparar el camino para el Mesías. Y ya la misión de Juan nos dice qué clase de misión venía a ser el Mesías. El Mesías no venía a librarlos del yugo romano, él venía a librarlos de sus pecados. Por eso Juan estaba enderezando el camino, preparando el camino para el Rey. ¿Cómo? Llamando a las personas a que vieran cuál era su problema y de qué tenían que arrepentirse. Ahora, creo que Juan es muy claro al decirles a los judíos, no confíen en que ustedes, por ser hijos de Abraham, ya tienen la salvación ganada. No, el Señor puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. A todos Juan llamaba al arrepentimiento. Y era tanta la fama de Juan que dice que de Jerusalén vinieron a entrevistarlo para preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Eres acaso tú el Mesías? Y él dijo, no, no lo soy. ¿Eres acaso el profeta? No, no lo soy. ¿Eres acaso Elías? No, no lo soy. ¿Quién eres? Tenemos que dar una respuesta. Y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Apenas una voz. ¿Por qué? Porque el que venía después era la palabra de Dios, el que tenía el mensaje último de salvación a el mundo. Ahora quiero que leamos otra de las cosas que dijo Juan acerca de Jesús. Él dice cuando vio a Jesús, esto que está acá en Juan no nos habla del bautismo de Jesús, los evangelios sí lo hacen, así que es posible que esta declaración de Juan haya sido posterior al bautismo de Jesús, incluso posterior a los 40 días que Jesús pasó en el desierto, siendo tentado por el enemigo. Entonces dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una extraña declaración de parte de Juan, pero que pudo haber traído muchas ideas a sus seguidores. ¿Por qué Juan se refiere a Jesús como el Cordero? Quizás el Cordero Pascual, quizás el Cordero de los sacrificios, o también quizás el Cordero que estaba profetizado en Isaías capítulo 53. Entonces, lo cierto es que Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nos habla de expiación, se nos habla de una obra redentora. Así que con esas palabras, Juan está testificando de Jesús. Jesús no es cualquiera. Y lo otro que dijo él fue lo siguiente. Dice, yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. A Juan se le dijo, él era profeta, él no sabía quién era Jesús, pero se le dijo, mira, a quien veas que el Espíritu Santo permanece sobre él, él es. Y acá entonces al parecer Juan ve
esa paloma ve el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y se queda sobre Jesús. Entonces acá están las palabras que dice Juan, que terminan por convencer a algunos de los discípulos suyos que él se los entrega a Jesús para que ahora sigan a Jesús. Entonces Juan, esto es lo lindo acerca de Juan. Juan fue muy grande, Juan tuvo un gran ministerio, pero cuando llega el momento, él exalta a Jesús. Y él dice, es necesario que él crezca y que yo empiece a menguar. Juan no tiene problema entonces en ser humilde. Juan no tiene problemas en salir de la pantalla y dejar de ser importante para empezar entonces a levantar a Jesús. Juan entonces fue esa persona que preparó el camino, estaba profetizado, fue una persona muy importante dentro de Israel, y quiero que me acompañes ahora acá abajo al río Jordán para hablarte acerca de lo que Juan hacía en este lugar. El Evangelio de Juan nos dice que Juan, el Bautista, bautizaba en este lugar porque en este lugar habían muchas aguas. Es decir, el bautismo se tiene que hacer con mucha agua. No es un poco de agua en la cabeza, no, es ser completamente sumergido bajo el agua. Y creo que esa idea nos viene también porque en este río pasaron varias historias similares. Una de las más famosas es la historia de Naamán. Naamán era sirio, y para ser sanado de la lepra se le ordenó sumergirse 7 veces en el Jordán. Él protestó porque él dijo, en mi país hay ríos muchos mejores. Y no se quiso sumergir, pero sus criados le dijeron, hazlo. Señor, es algo tan sencillo, tú eres valiente, tú puedes hacerlo. Y finalmente Naamán lo hizo. ¿Qué es lo que es el bautismo finalmente? Es humillarse, es reconocer que necesito morir a mi antigua vida y volver a nacer, salir de las aguas como una nueva criatura. Pero esto es de lo alto, dice el Evangelio de Juan. Esto es algo que proviene de Dios. ¿Y qué pasa? Que mientras Juan acá bautizó a muchas personas, vinieron a escucharlo también los fariseos, los sacerdotes, pero ellos no se sentían pecadores. Ellos no sentían que tenían de qué arrepentirse. Y ese es el problema. Muchos creen que esto es solamente para los pecadores. Pero Juan nos vino a enseñar de que todos somos pecadores. Acá está entonces la esencia del Evangelio. Todos necesitamos nacer de lo alto, todos necesitamos que el Señor haga una transformación en el corazón. Y de eso hablaban los profetas. Ezequiel prometió que Dios daría un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y necesitaba lavarnos de nuestros pecados y de nuestros ídolos. Entonces Juan bautizaba en este lugar. Y yo creo que acá en este lugar también, yo lo siento en mis pies, el agua está bastante fría y acá hace bastante calor. Pero acá en esta orilla hay mucho sedimento, hay mucho barro. Entonces creo que lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros tenemos que ser como ese barro en las manos del alfarero. Dios tiene que crear en nosotros un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos. Y por eso Juan comienza el Evangelio hablándonos de esto, del ministerio de Juan el Bautista. Pero él dijo, yo solamente bautizo con agua. El que viene después de mí les bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya le entregaste tu vida a Jesús a través del bautismo? La conversión ocurrió en ti, ¿sabes? Jesús compara el nuevo nacimiento con el viento. El viento no lo puedes ver, pero puedes sentir sus efectos. No se puede ver cuando alguien nace de nuevo, pero ciertamente se va a empezar a ver el cambio en su vida. Te pregunto, ¿naciste de nuevo? ¿Ya pasaste por las aguas? ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Eso es a lo que apunta Juan y eso es lo que tiene que pasar en todos nosotros.
Gracias al testimonio de Juan, los primeros discípulos de Jesús son mencionados por nombre. Uno de ellos dice que fue Andrés. Y Andrés dice que fue a buscar a su hermano Simón. Dice que Simón, cuando viene, Jesús le cambia el nombre y le dice que, aunque su nombre es Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante su nombre sería Cefas, que significa Pedro. El segundo discípulo que se menciona, pero no nos da el nombre, tiene que ser el autor del Evangelio, es decir, Juan. Y Juan, por una extraña razón, no quiere dejar su nombre ni un registro tangible de que él es quien estaba ahí entre los primeros discípulos. Ahora, quiero que te enfoques un momento en Andrés. Creo que Andrés, y Juan lo destaca, porque ambos, tanto él como más adelante Felipe, tienen esta tendencia de siempre salir a buscar a otras personas para que sigan a Jesús. Es decir, un verdadero discípulo, ¿quién es? Un verdadero discípulo es alguien que cree en Jesús, que es el Mesías, que es el Señor, y que también va a salir a buscar a otros para que conozcan esta maravillosa noticia. Entonces, esa es la misión de los seguidores de Jesús, sus discípulos. No solamente van a ir tras de Él a donde quiera que Él va, sino que van a esta noticia que acaban de comprender y conocer, compartirla con otros. Ahora, dice que ese día ellos empiezan a seguir a Jesús y Jesús, cuando ve que lo están siguiendo, le preguntan, ¿qué desean? Y ellos le preguntaron, queremos ver dónde vives. Y Jesús les dijo, vengan a ver. No sabemos qué conversaron, no sabemos tampoco cuál es ese hogar. Quizás muy cerca de acá Jesús encontró un lugar donde quedarse. Lo cierto es que esa tarde y esa noche, porque era tarde ya, se hospedaron con Jesús. Es posible que ellos hayan comido con Jesús. No sabemos el contenido entonces de esas primeras reuniones, pero claramente estos discípulos quedaron grandemente impresionados por Jesús y entonces tenían ese ardiente anhelo, deseo de que otros conocieran a Jesús. Un discípulo entonces, ya lo dijimos, y nos tiene que quedar grabada esta idea, es alguien que va a seguir a Jesús donde quiera que Él va. Las lecciones más importantes no fueron quizás enseñadas en el río Jordán o en una iglesia, sinagoga, sino que más bien eran esas enseñanzas que ellos tenían con Jesús al caminar juntos, al comer juntos, incluso al ir a descansar juntos. Así que entonces los primeros discípulos son Andrés y Juan, aunque no se da el nombre. Andrés trae a su hermano Simón, a quien se le cambia el nombre por Cefas, es decir, Pedro. Y quizás ese cambio de nombre ya nos habla algo también del carácter de Pedro. Su hermano vemos que tiene toda la disposición en creer en Jesús inmediatamente. Creyó por el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios. Pero creo que en el caso de Cefas, Pedro, el nombre lo dice, piedra. Este iba a ser un discípulo de Jesús, pero aunque se convirtió en uno de los principales, se convirtió tarde en el pastor quizás del grupo, su nombre nos revela de que él iba a ser un poquito duro de alcanzar, iba a tener entonces esta dificultad para llegar a creer de todo corazón, pero aún así Jesús lo invita a que sea parte de su equipo. Entonces vemos en el grupo de discípulos diferentes corazones, diferentes personas, pero todas ellas llegan a creer en Jesús y se vuelven en sus seguidores. A continuación dice que el siguiente que llega al grupo es Felipe. Jesús llama a Felipe, Felipe sigue a Jesús y Felipe también hace lo mismo que Andrés. Sale a buscar entonces a su amigo Natanael. Ahora, el nombre Felipe es de origen griego y se nos dice que es de Betsaida, que queda bien al norte en el mar de Galilea, en una zona que mayormente estaba poblada por gentiles. Se cree entonces que Felipe hablaba griego, quizás por eso se le invitó a ser parte del grupo, y también vemos en Felipe esa misma característica, él siempre iba a estar buscando a personas, iba a hacer ese nexo para traerlas a Jesús. De paso, el nombre Felipe en griego tiene que ver con alguien que ama a los caballos. Interesante el nombre. Él va a buscar a Natanael y le dice, Felipe, Natanael, hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret. Pero este entusiasmo de Felipe choca con Natanael, que dice, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces,
En principio, Natanael, que en los otros evangelios no sale mencionado por nombre, muchos lo asocian con Bartolomé. Así que Bartolomé significa hijo de Ptolomeo, y lo más posible es que Natanael haya sido su primer nombre. Al parecer, Natanael albergaba prejuicios contra el Mesías que pudiera salir de Nazaret. Nosotros en la lección primera dijimos que Natanael era de Caná de Galilea, y Caná de Galilea está muy cerca de Nazaret. Así que es posible que estas dos ciudades vecinas no hayan sido muy amigas entre ellas, así que vemos acá el prejuicio de parte de Natanael. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y su amigo Felipe le dice, bueno, ven a ver y compruébalo por ti mismo. Y acá encontramos una también lección importante para nosotros. Muchas veces vamos a ser encontrados con escepticismo. Muchas veces las personas no van a quizás querer creer nuestro testimonio. Pero en vez de ponernos a debatir teológicamente con ellas, tenemos que dar esta respuesta de parte de ellos. Mira, dar una oportunidad, compruébalo por ti mismo. Tienes un prejuicio, pero mira, dale una oportunidad. Eso fue lo que le dijo Felipe, y Natanael aceptó el desafío, él fue. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, acá hay un verdadero israelita en quien no haya engaño. Natanael se sorprende y le pregunta, pero ¿tú de dónde me conoces? Y entonces Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. La higuera era un lugar para muchos israelitas de oración, de meditación. Y es muy probable que Natanael haya estado ahí meditando en las palabras de Juan el Bautista. Y quizás pensando, ¿será posible que este sea el Mesías? Y Jesús lo vio en ese lugar privado de oración. Cuando él se da cuenta de que Jesús lo conocía y lo había visto, hizo la más grande expresión de fe y llamó a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús entonces lo reprende por creer casi sin evidencias y le dice, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante vas a ver cosas mayores. Vas a ver a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios, o sobre el Hijo del Hombre, dice Jesús. Esa es una clara referencia al sueño de Jacob. Jacob, cuando huyó de Beersheba, porque su hermano lo quería matar y se va al norte, él en una noche tuvo un encuentro con el Señor y soñó en Betel, muy cerca de acá, con esta escalera que conectaba el cielo con la tierra, y por eso él le pone a ese lugar el nombre de Betel. Esta es la casa de Dios, y yo no lo sabía, dijo Jacob. Y ahí tenemos otro juego interesante. Jacob, que es un engañador, el padre de la nación de Israel, y en cambio Natanael se dice de él un hombre en cual no hay engaño. Acá tenemos otro contraste. Natanael tenía prejuicios para con Jesús. Jesús, sin embargo, tiene para él un cumplido. Jesús les dice, ustedes van a ver cosas más grandes. Todavía no han visto nada. Se vienen muchos más grandes milagros que van a comprobar de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Jesús es quien descendió del cielo para mostrarnos cómo es Dios y para hacer milagros por el poder de Dios. Vemos entonces este esquema en estos primeros discípulos, que fueron testigos de Jesús, el Mesías. Muchos de ellos creyeron por el testimonio de otros. Es decir, alguien les invitó, alguien les hizo una invitación a conocer a Jesús, a escuchar de Jesús y a poder entonces conocer al Mesías. La pregunta que quiero hacerte es, y espero esta respuesta en los comentarios, ¿cómo llegaste a la fe? ¿Te acuerdas de esa persona que vino a hacerte esa invitación? ¿Te acuerdas de esa persona que te invitó quizás a un grupo pequeño, o te hizo escuchar un sermón, o te invitó a estudiar la Biblia? ¿Te acuerdas de esa persona? Necesitamos más Felipes y más Andrés que vayan a invitar a otros a conocer al Mesías. Y espero que tú seas uno de esos discípulos entusiastas que, aunque se encuentren con oposición y con prejuicios, tú les invites a otros a conocer a Jesús, el Mesías.
el siguiente testigo que Juan va a presentar como uno de aquellos que creyeron en Jesús, como el Mesías, es uno de un hombre prominente, de un hombre que dice la Biblia que era rico y un líder dentro del pueblo judío, alguien que pertenecía al Sanedrín, un fariseo. Estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo buscó, dice, a Jesús, pero él dice que buscó a Jesús de noche. Y eso se volvió después casi como si fuera su apellido. Nicodemo, ¿qué Nicodemo? El que buscó a Jesús de noche. Dice el relato bíblico, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando se presenta con estos halagos y con estas palabras, dice que a esto Jesús no le impresionó. Jesús fue directo al grano, fue bastante, digamos, directo Jesús. Porque Jesús a este saludo tan peculiar, Jesús responde, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús responde a una pregunta que no se había hecho. Pero si tú conectas este versículo con los anteriores, dice el versículo 25 del capítulo 2, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Jesús podía leer perfectamente el corazón de Nicodemo, así como el de todos. Nicodemo vino con estos halagos, vino diciendo, sabemos que vienes de Dios, y la pregunta es, ¿por qué habla en plural? ¿Quién más pensaba igual que Nicodemo? ¿Y por qué no vino con él? Es posible que hayan habido otros fariseos, más adelante se nos habla de José de Arimatea, que eran discípulos secretos de Jesús. Y eso fue lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo seguía secretamente a Jesús, tenía muchas preguntas en su interior, pero no podía hacer esta entrevista en Jerusalén. De hecho, por eso estamos grabando esta parte acá en el Monte de los Olivos, porque lo buscó de noche y Jesús siempre venía al Monte de los Olivos a descansar en las noches. Así que es probable que este encuentro haya tenido acá, en la noche, en las sombras. Nicodemo no podía permitir ser visto con Jesús, porque Jesús ya tenía oposición por parte de muchos de los líderes religiosos. Y si entonces se veía a Nicodemo con Jesús, Nicodemo podía perder prestigio, podía perder su alta posición dentro de Israel. Así que acá tenemos a un hombre que tenía el corazón dividido. Se sentía atraído por Jesús, pero no quería perder su posición ni su honor. Entonces, viene de noche y Jesús va entonces a lo que hay en su corazón. Tú quieres saber acerca de mí, pero también quieres saber acerca de la salvación. Y el mensaje para Nicodemo fue, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se nota que entendió esta alegoría de nacer de nuevo, pero sin embargo le dolió que a él, un dignatario, un fariseo, una persona que toda su vida había vivido cumpliendo las normas y las leyes, le dijeran que tenía que nacer de nuevo. El lenguaje de nacer de nuevo se usaba dentro del judaísmo para cuando un gentil venía y se convertía. Se hablaba de él que ahora era como un niño. Entonces él entendió lo que Jesús quiso decir, pero se sintió ofendido de que a él le dijeran que tenía que nacer de nuevo. Entonces él pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aunque usa un par de ironías, quizás Nicodemo con esta respuesta, tomándolas literalmente, nacer de nuevo, entrar por segunda vez al vientre de la madre, Jesús sigue en su postura y nuevamente Jesús va a la carga y le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta era una clara alusión al bautismo. Y Lucas nos dice de que lamentablemente los fariseos, ninguno de ellos le creyó a Juan, ninguno de ellos quiso ser bautizado por Juan. Es decir, en los fariseos y también en Nicodemo había un problema muy grande. Y ese problema era el orgullo. Ellos creían que por ser parte del pueblo de Israel, la salvación ya estaba asegurada.
por simplemente haber nacido dentro del pueblo elegido, ellos creían que automáticamente se iban a salvar. Y es más, si es que hubieran dudas de poder ser salvos por ser parte de Israel, Nicodemo pertenecía entonces a esta, digamos, rama de los fariseos, de los israelitas que eran fariseos, que eran los más acérrimos en guardar la ley. Él además se nos dice que es un maestro dentro de Israel. Entonces él decía, si hay alguien que tiene la salvación asegurada, ese soy yo. Conozco la palabra de Dios, la he practicado toda mi vida, la he enseñado a tantos millares. Así que yo seguramente me voy a salvar por mis obras. Jesús le dijo, no, estás muy equivocado. La salvación no se puede alcanzar por los méritos propios. La salvación no es por obras. Jesús le dijo, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que volver a nacer, tienes que ser bautizado. Para Nicodemo, quizás, como otros fariseos, ellos dejaban que Juan predicara, ellos decían, sí, ciertamente hay personas que beben, personas que cobran impuestos, personas que cometen adulterio, pero yo no soy uno de ellos. Yo no me tengo que bautizar porque yo siempre he estado en los caminos del Señor. Pero el mensaje de Juan era que todos tenían que ser bautizados. Después otro fariseo, el apóstol Pablo, dijo algo parecido. En Filipenses él dijo, miren, yo también soy fariseo, yo también soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, yo he cumplido todas las normas, todas las leyes, pero descubrí que nada de eso me sirve. Y él dijo, todo eso lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Él entendió que la única forma de quitar el pecado es a través del Cordero del cual habló Juan el Bautista. Y él también entonces, en su afán de librar al mundo de estos cristianos, los persiguió. Pero en el caso de Pablo, quedó ciego cuando estaba llegando a Damasco, cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y después vino Ananías, y Ananías le dijo, ¿qué estás esperando? Bautízate y lava tus pecados. Acá eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, el bautismo es imprescindible. Tú tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y eso es lo que pasa en el bautismo. Cuando la persona baja las aguas bautismales, la promesa es de Dios, esa persona recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Saben? No sabemos si en ese momento Nicodemo aceptó, pero él permaneció en las sombras. Aparecía en momentos claves para defender a Jesús, pero finalmente cuando Jesús murió, entonces él creyó. ¿Por qué cuando Jesús muere recién cree Nicodemo en Jesús? Por lo que vemos que Jesús le dice acá en este encuentro, esa noche, en algún lugar del Monte de los Olivos. Vamos a ver que Jesús le dice a Nicodemo, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Es interesante que en el versículo anterior Jesús dice, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibí nuestro testimonio. Acá Jesús habla en plural, ustedes no reciben nuestro testimonio. Y creo que acá Jesús está hablando también de Juan el Bautista. Porque los fariseos no le creyeron a Juan. Y obviamente Juan fue enviado por Dios. El problema acá era que ellos no creían en el testimonio de estos enviados que Dios había enviado a su pueblo. Así que por eso le dice, tienen que aceptar nuestro testimonio. Y ahora Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús usó un ejemplo del Antiguo Testamento, del libro de Números, capítulo 21. Dice que en ese momento el pueblo empezó a murmurar contra Dios, contra Moisés. Y entonces Dios permitió que salieran serpientes y los mordieran, y muchos estaban muriendo. Cuando el pueblo clamó, ¿cuál fue la orden de Dios? Él dijo, háganme una serpiente de bronce a Moisés, y el que mira a la serpiente vivirá. Así también dice Jesús, yo tengo que ser levantado, y el que me mire y crea en mí será salvo. Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz. Ahí Jesús iba a ser levantado
y quienes le vieran y creyeran en él podrían ser salvos. Entonces es interesante que ahora vemos a Nicodemo creyendo. ¿Cuándo creyó él? Cuando Jesús fue levantado en esa cruz. Así que tenemos el testimonio de Nicodemo. Nicodemo creyó, se convirtió. Uno de los fariseos se convirtió. Así que vemos que para el Señor no hay nadie imposible que crea en él. Hemos visto que el Evangelio de Juan se va a centrar en estas historias de las entrevistas de Jesús con personas en particular. No tanto un ministerio público, sino que Juan más se va a enfocar en estas entrevistas y en cómo él llama a los discípulos para que sean sus seguidores. Pero vemos que cada uno de estos discípulos estaba en diferentes, quizás, instancias. Algunos creyeron de inmediato y siguieron a Jesús, como pasó en el caso de Andrés y de Juan. Pero personas como Natanael y Pedro tuvieron un proceso para llegar a Jesús. En el caso de Nicodemo fue un proceso aún más largo, pero vemos que el Espíritu Santo, que es como ese viento, estaba trabajando en cada uno de ellos. Así que cada uno de ellos después respondió a los milagros y a las enseñanzas de Jesús y llegaron a creer que Jesús realmente era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y en el día viernes, a modo de conclusión, hay un pensamiento que nos habla acerca de la fe. Y esa cita, parafraseándola, dice: la fe no es la que nos salva. La fe es el instrumento que tiene que aferrarse a Jesús, porque Él es el Salvador. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi pregunta ahora es: ¿en qué momento de tu conversión estás tú? Ciertamente no podemos decir en qué momento exacto es la conversión, pero la pregunta es: ¿estás respondiendo al llamado de Jesús? ¿Estás caminando por fe, siguiendo al Mesías, a Jesús? Porque la fe se tiene que demostrar en obras. Y si tú crees, por ejemplo, tienes que haberle entregado tu vida a Jesús mediante el bautismo. Si tú crees, también tienes que formar parte de su iglesia. No puedes ser un creyente que de lejos mira lo que pasa. No, tú tienes que tomar parte activa en el ministerio de Jesús. Tú tienes que convertirte en sus manos y en sus pies. Y tienes que ir a buscar a otros, tal cual lo hizo Andrés y lo hizo Felipe. Así que esta lección nos habla de lo importante que es que tú y yo también nos transformemos en testigos de Jesús. Puede que no tengas un discurso y no seas elocuente para hablar de Jesús, pero tú puedes, como lo dijo en su momento Felipe, ven y ve. Dar una oportunidad a Jesús. Tú puedes ser de esos que invita a otros a un estudio bíblico, a un grupo pequeño, a la iglesia, pero sé parte activa en la predicación del Evangelio. Te invito a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos agradecer por haber enviado a Jesús, tu único Hijo. Gracias porque lo enviaste cuando todos nosotros éramos pecadores y no teníamos ningún mérito para poder alcanzar la salvación. Tú nos viste en nuestra condición desesperada y Jesús bajó a lo más profundo de la tierra a buscar a los pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. Señor, permítenos a nosotros también ser sensibles al llamado de Jesús. Permítenos arrepentirnos y permítenos seguir a Jesús y hablarles a otros del gran Salvador que ellos pueden encontrar en Él. Señor, que la paz de Jesús sea la que gobierne nuestros corazones, que su paz sea la que nos ayude a vivir día a día,
sabiendo de que su regreso está cada día más cerca. Bendícenos y danos tu paz, tu bendición. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, les agradecemos por quedarse hasta el final y no se olviden de compartir este material con sus amigos. Que el Señor les bendiga.